de Sada Goray de hacer negocios ilegales en Cencico, de donde aseguró saldría la gratificación prometida para Pedro Castillo. ¡Viva el Perú! Una coima de 2 millones de soles, una especie de gratificación presidencial con dinero sucio que saldría de corrupta empresa inmobiliaria Marca Group. 2 millones de soles le entregarían al presidente Pedro Castillo. No pregunte de dónde es la plata, pero no es de licitaciones públicas. Son 500.000 soles y en el mes de julio le daré 2 millones. Se acaba de revelar un nuevo negocio sucio de Sada Goray, donde Castillo recibiría una coimaza, un aguinaldo de fiestas patrias por 2 millones de soles por la venta de terrenos del Estado. De este inmenso y arenoso terreno ubicado en Piura, iba a brotar cual algarrobo en el desierto un ilegal pago al expresidente Pedro Castillo. Una coima de 2 millones de soles que el entonces mandatario esperó ansioso. Un investigado por corrupción asegura que el pago debía concretarse nada menos que en el mes patrio, julio del 2022. Solo se emiten mentiras y noticias falsas de Pedro Castillo. Solo se emiten esas cosas. Acusado de corrupción sin ninguna prueba. Se van a cansar de buscar las pruebas porque no la van a encontrar. Una especie de gratificación presidencial con dinero sucio que saldría de la venta del extenso terreno de Piura, ubicado a la altura del kilómetro 1,5 de la vía Evitamiento, a solo 15 minutos de la ciudad. El vendedor de dicho espacio era la corrupta empresa inmobiliaria Marca Group. Sea un delito, sea una coima, sea un soborno, o como yo, que estoy contando mi verdad y que digo que ha sido una extorsión, eso quedará en manos de la justicia, calificar cuál es mi conducta. Compañía liderada por Sada Goray, la mujer que el año pasado confesó haber pagado en efectivo 4,5 millones de soles en coimas, y que según un colaborador eficaz, este dinero llegó a las manos de Pedro Castillo. ¿Pero puedo ir al baño entonces, no? Sí. El comprador del terreno en Piura era el Estado, a través del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, mejor conocido como Cencico. Cencico es una entidad afiliada al Ministerio de Vivienda. Tiene como principal objetivo dar educación superior para los interesados en el sector construcción. Carreras técnicas como administración de obras de construcción civil, diseño de interiores, entre otras. El problema era que desde el 2019, el local de Cencico en Piura estaba quedando chico. Es un requerimiento que viene de nuestro gerente zonal de Piura, en la medida que él estima de que la capacidad instalada que tiene en ese momento iba a ser rebasada con una mayor demanda que él estaba proyectando, ¿no? El actual gerente César Hidalgo cuenta que inmediatamente se informó al gobierno central de la necesidad y se designó en el 2020 un presupuesto para comprar un terreno. El presupuesto que se la plantea en este estudio es alrededor de 20 millones de soles. Durante 2 años no lograron comprar nada, pero las cosas cambiaron en enero del 2022, cuando Sada Goray invita a su casa de La Molina a Salatiel Marrufo, en ese entonces flamante jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda. Voy a hacer uso de mi derecho constitucional a guardar silencio. Pero los tiempos han cambiado. Ahora Marrufo colabora con la justicia y en tercera persona cuenta el hasta hoy desconocido intento de Sada Goray de hacer negocios ilegales en Cencico, de donde aseguró saldría la gratificación prometida para Pedro Castillo. ¡Viva el Perú! ¡Viva el pueblo peruano! Ella le comentó que tenía un terreno en Piura de 50 hectáreas y que quería donar al Ministerio de Vivienda 2 hectáreas para que construyan un local de Cencico y pueda darle más valor económico a su terreno. Quiero hablar. Para esas fechas, Sada Goray y Salatiel Marrufo ya habían cerrado un negocio ilícito, la aprobación de los proyectos inmobiliarios de Marca Group en el Fondo Mi Vivienda, otra entidad estatal también afiliada al Ministerio de Vivienda. La señora Sada Goray tenía un trámite pendiente en el Fondo Mi Vivienda en relación a una firma de convenio. Bueno, el compromiso fue en efecto entregar sumas de dinero a cambio de que se le ayudara en este trámite.
Sada Goray pagó las coimas y la ayuda fue dejarla copar el directorio del Fondo Mi Vivienda. Logró colocar a 3 de los 5 miembros de la gerencia y con esos votos firmó el convenio que le permitió tener financiamiento para construir y vender vivienda para los más necesitados en diferentes regiones. En Marca Group estamos felices de anunciar el inicio de obra de nuestro... Uno de esos proyectos debía desarrollarse precisamente en el terreno de Piura, donde en la actualidad otra empresa ya construye vivienda social. Goray tenía claro que ese arenoso terreno daría dinero y por eso quiso ponerle más valor. Para que construyan un local de Cencico y pueda darle más valor económico a su terreno. Marrufo le cuenta la propuesta al entonces ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, quien le ordena hablar con el director ejecutivo de Cencico. Salatiel Marrufo coordinó con el director ejecutivo de Cencico y este le dijo que ellos tenían un presupuesto de 18 millones de soles para comprar un terreno. Con la nueva información, Marrufo y Goray acuerdan hacer una venta ficticia del terreno. Apenas se hubieran pagado los 18 millones de soles, se le descontaría los impuestos a favor de la empresaria y la diferencia, ella lo entregaría en efectivo a Marrufo. Negocio redondo que le permitía a Sada Goray multiplicar el valor de su terreno en Piura. Salatiel Marrufo se reúne con Heiner Alvarado y le comenta lo relacionado a la venta de Cencico y que la ganancia que obtendrían sería de más de 10 millones de soles. Es entonces cuando Heiner Alvarado se proyecta. Le dice a Marrufo que de esos 10 millones, 2 eran para Pedro Castillo y que debían ser entregados en julio, cual bonificación por fiestas patrias, justo en época donde se suelen dar cambios en el gabinete. 2 millones de soles le entregarían al presidente Pedro Castillo para que lo siga manteniendo en el Ministerio de Vivienda. Por esas fechas, a fines de enero del 2022, Sada Goray ya había realizado 7 entregas de dinero que sumaban 3,5 millones de soles. Esas coimas correspondían a los pagos ilegales en el Fondo Mi Vivienda. Parte de ese dinero fue llevado en varias ocasiones a Palacio de Gobierno por el ministro Heiner Alvarado. Salatiel Marrufo ha confesado que en una de esas entregas, el ministro de Vivienda le promete la gratificación presidencial a Pedro Castillo. No pregunte de dónde es la plata, pero no es de licitaciones públicas. Son 500.000 soles y en el mes de julio le daré 2 millones. El propio Marrufo ha dicho que el pago y la promesa de la grati presidencial le permitió a Heiner Alvarado permanecer en el cargo para seguir ayudando a Sada Goray. Gracias, tú te vas a seguir quedando de ministro. Nadie te va a sacar, yo te lo garantizo. Es entonces que el plan de Marca Group para tomar Cencico y lograr la venta del terreno de Piura se puso en marcha. Sada Goray empezó a mover sus fichas en el estado. El 24 de febrero del 2022 nombran como presidente de Cencico a Roger Gavidia Johansson. ¿Cuál es su especialidad, Roger? Bueno, yo soy contador público, titulado acá en la Universidad del Norte. Roger Gavidia es un contador que hasta aproximadamente el 2018 tuvo como cliente de su estudio contable a la empresa Marca Group. Antes de llegar a Cencico, fue uno de los 3 directores del Fondo Mi Vivienda que Sada Goray colocó para que le aprueben sus proyectos. Es decir, sacaron a Roger Gavidia del Fondo Mi Vivienda y lo colocaron en otra importante institución adscrita al ministerio, Cencico. Pero, ¿por qué era importante para Marca Group infiltrarse en Cencico? Según las fuentes consultadas, el plan de Sada Goray era penetrar las entidades más importantes del sector vivienda. Y en muy poco tiempo lo estaba logrando. En octubre del 2021, Marca Group había logrado copar el directorio del Fondo Mi Vivienda. De los 5 directores, Sada Goray colocó 3 y obtuvo la aprobación de sus proyectos. Como cuarto poder lo denunció en septiembre del 2022. Señoras y señores funcionarios y funcionarias de la SUNAR. En abril de 2022, Sada Goray ya había logrado colocar a la máxima autoridad de una entidad vital para registrar propiedades, la Superintendencia de Registros Públicos. La señora Sada Goray nos haga entrega de entre estas sumas y otras, nos solicita el cambio del Superintendente de Registros Públicos. Este cambio se realiza el 15 de abril del 2022 y es cambiado por el señor Luis Longaray Chao. Pero hay más.
En junio del 2022, y gracias a los sobornos pagados a Salatiel Marrufo, Sada Goray logró que se realicen cambios en la alta dirección de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Así concretó otro delito: formalizar irregularmente un terreno en Chilca. Esa gestión le permitiría ganar 48 millones de dólares, como este programa lo denunció en octubre del 2022. El hecho desconocido hasta hoy es el intento de Sada Goray por tomar Cencico para concretar la venta del terreno de Piura. Pero no siempre todo salió como ella quería. A principios de junio del 2022, la irregular formalización del terreno de Chilca no se concretaba. Es por esa razón que una furiosa Sada Goray volvía a mover las fichas. Sada Goray en la primera semana de junio de 2022 le dice a Salatiel Marrufo que nombre a Roger Gavidia, porque teniéndolo a él en la superintendencia haría lo necesario para apoyarla. Y así sucede. Roger Gavidia deja Cencico y pasa a ser nuevo superintendente de bienes nacionales. Ahí, en solo 2 días, logra formalizar irregularmente el terreno de Chilca. Un enroque de funcionarios nunca antes visto. Por esta razón, la actual gestión intenta expectorar todo rastro de Marca Group. Ellos son, y ellas, porque también hay mujeres, por si acaso, que tienen las uñas largas y las manos sucias. Ellos son las que le roban a ustedes su derecho al agua, su derecho a una vivienda digna. Pero Sada Goray quería más. La presidencia de Cencico quedó libre e inmediatamente otro conocido de la empresaria ocupó el puesto. Gonzalo Arrieta Hobbit fue nombrado el 10 de junio del 2022 como flamante nuevo presidente de Cencico. Lo escandaloso es que Gonzalo Arrieta fue uno de los 3 miembros del Fondo Mi Vivienda que Sada Goray colocó según la investigación fiscal. Es decir, movieron otra ficha. Lo sacaron del fondo para nombrarlo el mandamás de Cencico, entidad a la que le quería vender el terreno de Piura. Se juntaron personas que se sentaron en una mesa, vieron este tablero de ajedrez que era, o este botín que era el ministerio, y empezaron a mover todas sus fichas, sus caballos, sus peones, para ver cómo hacían para, no en este caso hacerle jaque mate al rey, sino más bien pagarle su cuota al rey. Pero la gestión en Cencico no se concretó. Cuarto Poder ya había denunciado las influencias de Marrufo. El escándalo mediático paró las gestiones según nuestras fuentes. Sin embargo, Cencico asegura que la compra del terreno se congeló porque la necesidad de espacio para los alumnos desapareció. El retorno a la presencialidad no ha sido abruptamente, sino ha sido gradual, y habían espacios como para poder atender o albergar a los estudiantes que se iban incorporando. Ninguno de los directos involucrados aceptó participar en este reportaje. Salatiel Marrufo es un colaborador de la justicia. Heinel Alvarado cayó detenido hace pocos meses. Pedro Castillo está en prisión y su ansiada y millonaria gratificación de 2 millones de soles nunca llegó. Mientras tanto, Sada Goray es una colaboradora eficaz que vive cómodamente en el extranjero y que ha dejado en su andar una serie de estropicios y una historia de corrupción nunca antes vista. Como se puede apreciar, son cada vez más los indicios que nos hablan no de una extorsión, que es lo que quiso decir y hacer ver la empresaria Sada Goray, sino de todo un sistema para poner personas en lugares claves y lograr diversos negocios que beneficiaran indebidamente a algunas personas. La Fiscalía tiene un tremendo trabajo para investigar y hacer todas las corroboraciones, pero son varios los que están hablando del tema, así que nos imaginamos que pronto surgirán cada vez más evidencias que permitan corroborar las versiones.